Panorama UAM. El quehacer universitario. La guerra contra las drogas produce muertos, desaparecidos y familias mutiladas no solo en México. La violencia que nos va vaciando el alma se extiende más allá de los límites nacionales. México y Centroamérica conforman una parte del escenario de muerte y desesperanza, donde la sociedad civil pone los muertos mientras unos cuantos se enriquecen. Frente a esta guerra, surgen iniciativas ciudadanas que buscan incidir y generar cambios a nivel internacional. Es el caso de la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia, misma que partió de Honduras el pasado 28 de marzo rumbo a los Estados Unidos, en espera de participar en la sesión especial de la Asamblea de las Naciones Unidas, en las que se discutirá el nuevo modelo de tratamiento de las drogas. Después de recorrer El Salvador, Guatemala, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Morelos, además de la Ciudad de México, Monterrey, la frontera con Estados Unidos, la caravana tiene una idea más clara de lo que produce un modelo como el actual de guerra contra las drogas. Esta reunión es muy importante porque por primera vez lo están viendo en términos diferentes y es un momento muy importante, muy oportuno para esta caravana y para cambiar la política de drogas. La petición que estamos circulando dice para que la ONU apruebe que se combate el problema de la drogadicción por medio de una política integral basada en la salud pública y no solo con medidas punitivas, militares, policíacas, etc. La marcha pretende tener, pues, una incidencia en las políticas públicas y los modelos de ataque al problema de las drogas, mismo que desde los años 60 solo ve el problema como algo de seguridad pública o nacional, y no como un problema de salud pública, como un problema social. De acuerdo con la investigadora del Instituto Watson de Estudios Internacionales de la Universidad de Brown en Rhode Island, Estados Unidos, la coyuntura es fundamental no para una revolución, sino para el inicio en el cambio de paradigma frente a las drogas. No, la guerra contra las drogas no tiene mucho que ver con drogas, para nada. Es una excusa de represión y de militarización. Sí, es para control social, para control económico, para dominación del país. Entonces, sí, como toda la lógica de cómo se fortalece un imperio capitalista tiene que ver con esto. Para mí el posible cambio en la política de drogas a nivel nacional e internacional sí es una de las fuentes para mí de esperanza, ¿no? En parte porque Estados Unidos por fin no está controlando tanto, no está imponiendo tanto como antes la política que tienes que prohibir todas las drogas. Hay un espacio realmente para cambio. Con un cambio de política en drogas sí veríamos una reducción en el nivel de dinero que los que trafiquen en drogas ilegales puedan sacar, y esto bajaría la violencia. Son palabras técnicas, pero es decir, por fin yo tengo confianza que con un cambio de política podríamos bajar violencia. Eso es grande. Y es que los efectos de la guerra contra las drogas, como actualmente se implementan en México y Centroamérica, son miles de muertos, muchos de ellos criminalizados o tratados como daños colaterales. También ha producido miles de personas desaparecidas en nuestros países, en sus territorios nacionales o en el tránsito migratorio hacia los Estados Unidos. El objetivo de la caravana es incidir en la sesión especial de Naciones Unidas, pero también en los pueblos y movimientos de los 5 países para crear conciencia, como lo afirma el obispo Martín Barahona de El Salvador. Para hacer conciencia al pueblo, a los pueblos y a los gobiernos que esta política de droga que se ha manejado con este tiempo ha producido demasiadas desgracias, demasiadas muertes. Por eso yo llamo y decir, nuestros pueblos de Honduras, Guatemala, El Salvador y México son pueblos sagrados, porque están siendo construidos sobre la sangre de muchos niños, jóvenes y personas también que han tratado de buscar mejores condiciones de su vida.
Porque al final, los estados en lo individual han fracasado, porque en la actualidad los narcotraficantes y los representantes del poder público, los gobernantes, los diputados, están coludidos con el narcotráfico, según lo expresan los miembros de esta marcha. Por eso es necesario un nuevo modelo que despenalice las drogas para bajar la violencia, que se termine con esta guerra absurda que sigue siendo un flagelo de dominación en los países centroamericanos y latinoamericanos en general. Hay esperanza, según los participantes en esta marcha, aunque la lucha apenas comienza. La única forma, por eso andamos en esta caravana por la paz, la vida y la justicia, para exaltar nosotros la voz y exigirle a las Naciones Unidas, en este caso a la ONU, en la Asamblea de la UNGAS, de que haya un cambio de estas políticas públicas fallidas. Y la única forma tiene que ser de una forma integral, de que se llegue a las comunidades como nosotros, como pueblos indígenas, que tenemos el derecho a la consulta previa, libre e informada. Entonces, previo a eso, tienen que acercarse para ver para que la misma gente, a lo interno, la gente que en realidad vive el problema, dé algunas alternativas de cómo crear un cambio o hacer un cambio. Porque la real verdad, lo único que se está poniendo tanto la sociedad civil como los pueblos indígenas son los muertos. Y ahora no solamente eso, porque a eso se suma también con esto mismo, los mismos políticos, que son los mismos que están coluidos con esto de las drogas, que están coluidos con lo del narcotráfico, y los militares de alto rango también que están coluidos en esta situación. Son los que propician esto y son los mismos que están adentro de los proyectos extractivos. Entonces una cosa lleva a la otra. ¿Por qué? Porque cuando se crean políticas públicas para poder salvaguardar la integridad, la vida y la seguridad de la sociedad civil. Con esas políticas, supuestamente el gobierno de Estados Unidos brinda fondos a estos países para que resguarden para la seguridad supuestamente y para la guerra contra el narcotráfico. ¿Qué es lo que sucede? La militarización, los estados comprando más armas, los mismos militares robándose las armas desde las arcas de los batallones para entregárselas a los compinches de ellos, que son los mismos narcos. Entonces después se crea una anarquía en esta ciudad, donde narcotraficantes y militares se están dando, como decimos vulgarmente, en la madre. Y la lucha es de todos, según afirman los participantes. La marcha busca concientizar a pueblos y gobiernos de que es necesario un cambio, porque esta guerra enriquece a unos pocos mientras la sociedad civil pone los muertos. La sociedad civil pone los muertos y 3 o 4 pelones son los que se están enriqueciendo con todo esto que está sucediendo de las guerras al narcotráfico, que son los que venden las armas, que son los que controlan los carteles, porque tenemos narcomunicipalidades, tenemos narcodiputados, tenemos narcoministros y en algunas ocasiones hasta narcopresidentes. La marcha llegará a Nueva York este 19 de abril de 2016. Ahí participará en la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas, denominada UNGAS, donde se abordará el tema de las drogas. La intención es que los gobiernos del mundo escuchen esta necesidad imperante de los pueblos de detener esta guerra que solo afecta a los más pobres. Los participantes, a su paso por Morelos, dejaron en claro que tienen esperanza en la caravana y en la propia gente para lograr un cambio. Sí hay esperanza, sí, hay mucha esperanza ahora, digo en dos formas, ¿no? Uno es, hay esperanza concreta, real, ya tenemos avances grandes en cambiar la política de prohibición de drogas. Ya lo hemos cambiado en Estados Unidos, ya UNGAS está pasando, que no hubiera sido posible en el pasado. Esto es una gran esperanza concreta que ya no es solamente esperanza, es hecho que ya están cambiando las cosas. Esto es grande. Segunda cosa es, con todas las posibilidades de estarnos más en comunicación, estas caravanas que estamos haciendo, estas redes sociales que acabo de mencionar, que conectan más gente con más áreas más problemas, las personas que están reaccionando están más conectados que nunca. Sí, en estas conexiones, yo sigo siendo idealística en la forma que yo pienso que somos más que estamos a favor de la paz, estamos más que estamos en contra de la militarización y en contra del imperialismo.
Con imágenes de Juan Cadena, la edición de Nelly Ramírez, investigación y producción de Jaime Luis Brito, Panorama UAM.